Ya que ya está claro, pues lo que
Hola, muy buenas tardes para todos. Gracias por este webinar de introducción al cambio climático. Quisiéramos confirmar que nos están escuchando bien. ¿Nos podrían, por favor, responder por el chat para darnos cuenta si nos escuchan? Gracias.
Hola, muy buena tarde para todos. Muchas gracias por estar hoy en este webinar de Introducción al Cambio Climático. Vamos a dar 2 minutos más para que personas que nos han escrito terminen de conectar e iniciamos. Por ahora les facilitamos en pantalla las reglas para la reunión. Por favor, conectarse desactivando su cámara y su micrófono. Únicamente pues los expositores estaremos hablando. Las preguntas pueden ser copiadas en el chat de Zoom y al final de la sesión estaremos dándole respuesta. Las memorias del webinar serán enviadas a todos ustedes, como colocaron sus datos en la descripción. Las memorias serán enviadas a su correo electrónico. Y además de esto, este webinar está siendo grabado y lo publicaremos como los webinars anteriores en el canal de YouTube de Gaia. Igualmente estamos haciendo webinars en temas de interés. Incluso hemos en nuestras redes consultado con ustedes qué temas les interesaría que abordáramos en sostenibilidad, en gestión ambiental, biodiversidad, demás, para poder seguir como parte de nuestro propósito aportando un planeta más sostenible. Vamos a dar un par de minutos e iniciamos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar con el webinar de Introducción al Cambio Climático. Este es un webinar que tiene una duración de unos 40-45 minutos y tendremos un tiempo disponible para preguntas al final de 15 minutos. Para las personas que han ingresado nuevas al webinar, hay unas reglas para el webinar. Por favor, desactivar su cámara y micrófono pues, con el fin de mejorar la calidad de la reunión. Las preguntas, por favor, escribirlas en el chat de Zoom, que lo van a encontrar a su derecha. Y al final vamos a dar respuesta a las inquietudes. Las memorias del webinar serán enviadas una semana después y este webinar está siendo grabado para después en nuestro canal de YouTube. Y los invitamos como próximo webinar semanales. En las próximas semanas publicamos siempre la información en las redes sociales de Gaia. El día de hoy estaremos 2 personas apoyando el webinar. Edgar Martínez, que es un gran amigo de Gaia y un gran amigo mío desde hace tiempo, que hemos venido discutiendo temas de sostenibilidad, ciclo de vida, cambio climático, límites planetarios, bueno, muchas cosas. Cuando vio el tema del webinar se interesó mucho por también aportar. Entonces agradezco a Edgar por ofrecerse a aportar como sus ideas y su conocimiento de toda su experiencia, el doctorado además, en este espacio que tenemos. Y mi nombre es Carlos Naranjo, yo soy director de conocimiento en Gaia. Edgar ahora es el gerente de la planta de Cementos Argos en San Martín,
y antes fue el jefe de investigación, jefe director de investigación, Edgar me corregirá, en el Grupo Arcos. Edgar, ¿nos escuchas? Hola Carlos, ya, ahora sí, Sí, me tenías perfecto. mudo. Carlos, sí, muchas gracias por la invitación. Pues este tema siempre ha sido una pasión para mí. Desde hace muchos años vengo trabajando y estudiando pues con cosas relacionadas con cambio climático por gusto propio y por la industria en la que estoy vinculada actualmente. Mi doctorado fue un análisis de ciclo de vida y orientado pues a profundizar un poquito en cambio climático, pensando en biocombustibles para reemplazar carbón en la industria del cemento. Y sí, como le dijiste, yo estuve en investigación y desarrollo en Argos, estuve en el área ambiental pues mucho tiempo en Cementos Argos y ahorita estoy en la parte de producción, pues estoy a cargo de todo el negocio de Argos en las Antillas, no solo San Martín. San Martín es donde vivo, pero yo soy el director general de Argos en las Antillas, que son pues un montón de islitas ahí en el Caribe. Entonces, bueno, no, muchas gracias por la invitación y vamos a ver pues cómo sale esto y muy bueno que hay tanta gente conectada porque esto definitivamente es un tema que necesita que muchas personas lo entiendan. La idea es que aquí conversemos de una manera muy natural, muy fácil, que entendamos esto de qué se trata porque esto hay que compartirlo. Y ojalá todos ustedes después de esta conversación vayan y hablen sobre el tema con sus amigos, sus familias, porque así como esto que estamos viviendo del coronavirus, el tema del cambio climático también es muy en serio. El problema es que es a más largo plazo y no lo vemos con la velocidad que estamos viendo esto, pero podría ser peor. Así es, Edgar. Incluso ahora me ando leyendo un libro que le recomiendo a todos, me lo prestó mi socio Juan Carlos, que se llama Planeta Inhóspito, que habla sobre, bueno, finalmente, no sé, o sea, empieza con algo como aterrador, pero para mí esperanzador, ¿verdad? Que estamos viviendo la sexta extinción planetaria. Ya el planeta ha pasado por otras 5 extinciones pues hace cientos de millones de años y el planeta se ha recuperado a unos niveles tremendos. O sea, pues a ver como lo que nosotros alcanzamos a apreciar de cosas tan hermosas. Hoy en día hemos acabado con casi el 70% de las especies del planeta y a pesar de todo, seguramente con todo nuestro impacto como especie humana, las otras extinciones habían sido por factores externos. Esta nueva extinción es por nuestra causa. Finalmente, seguramente la especie humana desaparecerá y otras especies también, pero en unos millones de años este planeta se recuperará. Veremos cómo se da la situación. Les recomiendo el libro. Entonces, arranquemos un poco acerca de la introducción del cambio climático y empezamos con esto. O sea, finalmente para entender lo que es el cambio climático, nosotros siempre queremos que todos entiendan que es el efecto invernadero. Finalmente el efecto invernadero es un efecto por el cual esta energía que nos llega de nuestra estrella más cercana al Sol, llega a nuestro planeta, y como tal, esa energía que golpearía sobre la troposfera se podría reflejar hacia el espacio. Gracias a que tenemos una atmósfera y esa atmósfera tiene una serie de gases, esta energía no se pierde o no se disipa otra vez en el espacio, esa energía queda acá retenida. Entonces, cuando uno empieza a evaluar esto, siempre hacemos una pregunta. ¿El invernadero es bueno o es malo? Siempre, como todo extremo tiene sus deficiencias. Cuando hablamos de que si este planeta no tuviera esos gases de efecto invernadero en la atmósfera, posiblemente su temperatura sería de menos 18 grados centígrados. Entonces, todo en exceso es malo, finalmente. Todo en exceso es malo. Cuando estamos en las concentraciones apropiadas de gases de efecto invernadero en la atmósfera, seguramente la temperatura terrestre tendrá un promedio que va a estar en su equilibrio para mantener la vida del ecosistema. El problema ha sido el aumento de esos gases de efecto invernadero en la atmósfera, que en eras pasadas se daba mucho pues también por otros efectos, más por efectos geológicos. Y en esta última era tenemos datos incluso pues un poco más de la revolución industrial hacia acá,
se documentan datos del impacto que ha tenido el hombre sobre la emisión de esos gases de efecto invernadero gracias pues, a la entrada de los energéticos fósiles, el carbón, el petróleo y sus derivados, el diésel, la gasolina, el gas natural y demás, ha hecho que se incremente esa concentración de gases de efecto invernadero. Y la NASA publica, incluso tiene un portal que ahorita les comparto, que es los datos asociados a cómo ha sido el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y también de cómo ha sido el incremento de la temperatura terrestre global. Según los registros que tenemos, en los últimos años ha habido un incremento a hoy, pues que estamos hablando de la revolución industrial ahora, de 1.1 grados centígrados. Eso es lo que hemos aumentado la temperatura terrestre global. Cuando vemos ese aumento de la temperatura en 1.1 grados centígrados, ese aumento como tal, cuando nosotros nos comparamos, yo siempre lo comparo en las clases con la temperatura humana. Nuestra temperatura saludable es de 37 grados. Pero si el termómetro, me imagino que ya hoy muchos están midiendo su temperatura corporal por la situación que estamos viviendo. Ya mi temperatura va subiendo en un grado, 1.1, 1.2 grados centígrados. Yo ya voy generando ciertas alertas. Igual es lo que está pasando en el planeta y esto no es algo que los científicos hayan alertado hace 5, hace 10, no. Esto desde 1992 se viene alertando a nivel científico, o sea, ya llevamos 30 años en los que se está haciendo una alerta de la situación climática global. Y lo más triste de todo es que no hemos hecho nada. O sea, finalmente en estos 30 años, en vez de reducirse las emisiones, finalmente es lo que está pasando es que están aumentando. Esta es una gráfica que muestra el IPCC, que construye las emisiones totales de gases de efecto invernadero a nivel global, que en los 90 era de alrededor de 35.000 millones de toneladas o gigatoneladas, y hoy ya estamos en los 50.000 millones. 50.000 millones de toneladas son nuestras emisiones globales, de las cuales el 60%, si ustedes ven aquí en la gráfica, el 60% está asociado al uso de energía fósil. Entonces ahora estaba incluso revisando plataformas estadísticas de Gapminder, Our Wind Data, Our Meter, mirando si tenían datos de emisiones por país y demás, pero ellos solamente reportan las emisiones fósiles. Y dejan por un lado las emisiones agrícolas, las emisiones por el uso de residuos, por los procesos industriales, por cambios en el uso del suelo y demás. Entonces creo que esta es un poco más completa en términos de todas las emisiones que tenemos. Carlos, hay un comentario importante y bueno, no, dale, es lo que sigue en la diapositiva. Bueno. Dale. Contala ya con esta, Edgar, dale. No, dale, arranca y ahorita hablo un poquito del antropoceno. Imagino pues que también vas a hablar ahí. No, de ese no traigo, pero yo te podemos... comento ahí que es la última partecita en el lado derecho de esta gráfica que estamos viendo. Entonces arranca y yo ahí ya hablo. Bueno, entonces en lo que reporta la NASA, ustedes pueden entrar a esta plataforma, viene documentando datos, registros, fotografías, estudios y demás. Tienen, incluso ahorita estaba leyendo cosas de la NASA y vienen registrando incluso mucha data para el impacto que se está teniendo en COVID a nivel global. Están haciendo data science para esto. Y ellos empezaron a documentar. Hoy en día estamos en 413 partes por millón de emisiones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, en la atmósfera, cuando la meta para nuestro equilibrio terrestre debería estar en 350 partes por millón. Con los análisis que ha hecho el Centro de Resiliencia de Estocolmo, de los límites planetarios, que incluso fue algo que me enseñó a mí Edgar hace un par de años, he estado leyendo y lo que documenta el Centro de Resiliencia es que a hoy nosotros deberíamos de reducir, empezar el trabajo de reducción y reducir al año 2050 por lo menos el 70% de las emisiones actuales. O sea, si tomamos la foto hoy que estamos en 50.000 millones que les contábamos ahora, deberíamos de estar nosotros en el año 2050 en un total de emisiones de 15.000 millones. Eso significaría cambiar nuestros hábitos de consumo actual para poder generar un equilibrio de la temperatura terrestre global. Es algo como utópico,
pensando en los niveles de comodidad a los que siempre aspiramos, pues por esta sociedad de capitalismo consumista, ¿cierto? O sea, eso es como otro tipo de discusiones que hoy yo creo que lo hemos entendido gracias a nuestro encierro, donde ya no podemos, como lo llamamos, disfrutar de los hábitos de consumo actual. Entonces, si esto siguiera así mucho tiempo, tal vez el planeta sí sentiría un alivio. Eso significa un aumento de, esto pasar de 2 grados centígrados a Fahrenheit establece 1.1 grados centígrados que les hablaba ahora, ya tenía otros efectos que documenta la NASA, como por ejemplo la pérdida por década del hielo en el Ártico, que va de casi a un 12.85, casi un 13% en la última década, que eso es cantidades enormes de desprendimiento en el Ártico. Ustedes seguro han visto videos y documentales como La Verdad Incómoda 1, La Verdad Incómoda 2, o el documental de DiCaprio, pues que han sido pues evidencias de lo que está pasando no solamente en el Ártico, sino en otras regiones. Las capas glaciares incluso se han derretido en casi 427 gigatoneladas por año, y el IDEAN en el último estudio nacional del agua incluso documentó, tiene un trabajo cada vez mucho más juicioso. Ese estudio último es una maravilla, los invito a que lo lean. Documentó la pérdida glacial en Colombia y la desaparición de nuestros nevados, de nuestro Parque Los Nevados. Hacen la estimación a cómo estamos hoy y cómo se espera que sea el 2050 si la temperatura continúa así. Y ya lo evidenciamos. Si uno va al Nevado del Ruiz, ya hasta el tercer campamento hay hielo. O sea, el primer campamento ya se derritió, el segundo también, hasta el tercer campamento hay hierro. Y el Nevado Santa Isabel ya pues está a un par de años en desaparecer por completo. Y se estima que estamos incrementando el nivel del mar en cerca de 3.3 milímetros por año. La gente que vive en las costas son los que más evidencian esto, porque el mar se está llevando la playa, ¿cierto? Y entonces ya casi no tienen espacio disponible para sus cabañas y para sus espacios. Entonces hoy estamos acá con 420, cuando finalmente los máximos que se habían alcanzado miles de años hacia atrás iba hasta 300 partes por millón. Edgar, dale. Sí, aquí hay una cosa, es que si vemos bien esa gráfica, toda la historia está ahí, y para los que de pronto no saben cómo se determina la concentración de dióxido de carbono en esas edades, para eso se hace la extracción de núcleos de hielo, que yo creo que todos lo han visto en algún momento en Discovery, en Nat Geo, donde sea, que sacan esos núcleos de la Antártida que son súper profundos, y en esos núcleos de hielo hay burbujitas atrapadas, y en esas burbujitas todavía hay gases de lo que era la atmósfera en ese momento en la historia. Entonces, si nosotros empezamos a ver hacia atrás, se puede hacer una reconstrucción bien interesante de cómo ha venido cambiando la concentración de gases, y en este caso el dióxido de carbono. Entonces miren cómo sube, cómo baja, y eso está asociado a un montón de fenómenos naturales. Si vemos después de 800.000 años, pues atrás sube, pero baja nuevamente, y eso parece un electrocardiograma, y es una cosa completamente errática, pero eso atiende a un montón de ciclos biogeoquímicos, los ciclos naturales del planeta, que iban generando emisiones de alguna manera, bien sea por erupciones volcánicas o por otros procesos diferentes. Pero cuando nosotros empezamos a ver, acercándonos a los 200.000, 100.000 años, y ya por allá empieza más o menos la historia que conocemos, lo que se empezó a escribir cuando el ser humano o los Homo sapiens, pues estos homínidos empezaron a migrar de África, Europa, Asia, América, y posteriormente pues empezamos a generar los asentamientos. Cuando vemos los últimos 10.000 años, que es esa última partecita de la gráfica en el lado derecho que mencionaba yo ahora, ahí es donde empezamos a generar cambios. Y el primer cambio más importante que generó un impacto en la atmósfera fue el desarrollo de la agricultura, porque cuando desarrollamos la agricultura nos asentamos, y cuando nos asentamos empezamos a generar un montón de impactos sobre el mismo sitio. Cuando éramos nómadas y recolectores, digamos que de alguna manera distribuíamos el problema a lo largo de los sitios por los que nos movíamos como seres humanos.
pero cuando tomamos la decisión de quedarnos en un solo sitio, todos los problemas de corte ambiental que ustedes ya conocen se empezaron a incrementar, se empezaron a masificar. La revolución industrial, como lo decía Carlos, fue un punto importante para el incremento de emisiones. Entonces, como pueden ver ahí, si uno le hiciera zoom a esa última parte de la gráfica donde dice nivel de 1950 y nivel actual, ahí se vería claramente qué pasó desde esa revolución industrial hasta hoy y todos, no solamente el CO2, todos los patrones de contaminación, la emisión de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, el cambio pues en los niveles de nitrógeno en el suelo, la eutroficación, todo sigue un patrón similar que es el que han llamado del palo de hockey, que más o menos aquí lo podemos ver. Si imaginamos una línea horizontal, al final cambia abruptamente y se vuelve vertical. Entonces, con esto podemos ver que sí, en el planeta hemos tenido concentraciones de CO2 muy altas a lo largo de la historia, pero hoy por hoy hay un agravante y es que estamos liberando a la atmósfera CO2 que estuvo almacenado por millones de años a una velocidad mucho más rápida de lo que se almacenó. Entonces eso es lo que está generando el desbalance. Y para cerrar un poquito la idea, con lo que decía ahora de que nos empezamos a sentar y empezamos a generar los impactos ya en un solo sitio. Alguna vez veía cuando llegamos a 7.000 millones de personas una animación de National Geographic que decía que nosotros no somos tantas personas en el planeta para la magnitud que tiene el planeta y que si nos juntáramos todos hombro a hombro llenaríamos como más o menos el espacio que hay entre Los Ángeles, San Diego, una cosa así. Entonces miren que lo que nosotros no necesitamos espacio, nosotros lo que necesitamos es balance y el problema es que donde estamos asentados la estamos embarrando enormemente. Claro, Edgar, yo iba a complementar un poco con eso que estabas diciendo y era que en 1800, ahora que hablas de población, éramos solamente 1.000 millones de personas. Hoy en día somos 7.400 algo, 7.400 millones de personas. Y cuando nosotros miramos, yo la otra vez también leyendo, creo que era un libro de Yuval Noah de Animales a Dioses Homo Sapiens, él hace unas cuentas muy interesantes en términos de la biomasa y determina o estiman a partir de estudios de biólogos cuánto puede ser la biomasa de insectos. Por ejemplo, hablando de las hormigas, si uno sumara todas las hormigas del planeta, en términos de masa, si los colocáramos en una balanza, pesan mucho más que nosotros. A lo que decías ahorita, cabemos en Los Ángeles, o sea, si nos ponemos uno al lado del otro, cabemos en Los Ángeles. Si los pesamos unos con otros, finalmente las hormigas pesarían más que nosotros. Pero las hormigas hacen las cosas respetando como el equilibrio del ecosistema, a diferencia pues de nuestros hábitos de consumo. Y otra cosa ahorita con que hacías una reflexión del nivel de 1950, cuando uno mira también la historia, que esto se va relacionando. En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial y lo que empezó fue una reconstrucción de la economía global. Y esa reconstrucción de la economía global también significó pues un adelanto, una cantidad de industria que antes no se había desarrollado, pero que todo lo que tiene que ver con la milicia desarrolló una cantidad de nuevos productos, formas de viajes y facilitar otra cantidad de cosas, que también tuvo un impulso tremendo a nivel de la conexión global, el consumo y otros. Entonces, finalmente se ve también en la curva. O sea, si uno empieza a relacionar temas históricos con lo que viene pasando en el ambiente, seguramente podría ser como una línea de tiempo muy interesante. Y entendiendo un poco las gráficas, también me traje esta que me gustaba mucho, mostrando el electrocardiograma que dice Edgar, de cómo han sido los incrementos de la temperatura en los últimos años, pues como los niveles de ahora aquí se ve un poco más gráfico cómo han sido esos incrementos de la temperatura. Los efectos que finalmente habla la NASA, pues se documenta por el IPCC, este panel de científicos a nivel global que vienen documentando pues, todos los efectos del cambio climático, el aumento de la
el calentamiento de los océanos, el retroceso de los glaciares, la reducción de hielo marino ártico, el aumento del nivel del mar, eventos extremos como sequías más fuertes, inviernos más fuertes, que los vivimos acá. O sea, nosotros tenemos la afectación del fenómeno del niño y la niña, pero incluso la oscilación que ha presentado en los últimos periodos ha sido mucho más fuerte que los niños y niñas que se veían antes. Y otro que ha sido nivel crítico es la acidificación en los océanos. En términos de todos estos, en los últimos días se han visto noticias interesantes donde documentan que en la Antártida, incluso en eras anteriores, fue un bosque. O sea, no sé si lo vieron la noticia, no sé si Edgar también la vio. Lo que hoy en día es la Antártida de hielo está eso lleno de bosque. Y una preocupación que tiene el mundo científico ahora está relacionada con la acidificación en los océanos, la pérdida de la masa de biomasa o mangles y demás que tienen los niveles de captura de carbono tremendos. O sea, el océano también se comporta dentro de este ecosistema vivo como un gran elemento en la absorción de carbono. Sí, Carlos, y adicional a eso, a medida que se descongela el hielo o los glaciares en ambos polos, se empiezan a emitir esos gases que están ahí atrapados. Y eso es muy crítico, eso es muy delicado y yo creo que es una cosa a la que no se le está prestando tanta atención y desafortunadamente en administraciones como la de Trump en este momento, que van en contra de todos los esfuerzos que se han hecho, inclusive a nivel mundial, el impacto va a ser grande y yo creo que vamos a ver un pulso importante en los próximos 10 años en las emisiones, no más de cuenta de lo que Estados Unidos está haciendo. Sí. Y adicional a eso, hablando también del derretimiento de los polos, no sé qué tan cierto será, no sé si vos tenés información, pero yo entiendo que por ser una masa de color blanco, finalmente es un cuerpo que hace reflexión de esta energía. O sea, es diferente cuando es un cuerpo negro a un cuerpo blanco. Total, Si eso se nosotros, llama efecto albedo y ajá, este ajá, efecto lo que hace es que los cuerpos, dependiendo de su color, absorben o reflejan el calor. Entonces, la nieve es blanca, refleja el sol. Los que de pronto han practicado alta montaña saben que uno no se puede ir a hacer una cima sin unas gafas oscuras porque se te quema la retina, porque la mayor cantidad de luz es reflejada, pero imagínense el polo norte ahora que se está descongelando. ¿En qué está cambiando eso? En una masa de agua oscura que absorbe más calor. Y a medida que el agua absorbe calor, es mucho más complicado porque el agua almacena el calor muy bien. El agua es de las mejores sustancias que existen para almacenar calor. Acuérdense, cuando uno se mete en una piscina, así sea en Santa Fe, Antioquia, y está todavía a las 8 de la noche y medio se sale de la piscina, ¿qué pasa? El frío. Entonces, eso también es un problema grave porque se está derritiendo muy rápido, entonces eso va a ayudar a que se caliente. Y tiene un impacto muy grave porque eso afecta corrientes de circulación marina que inclusive llegan a los trópicos. El año pasado estábamos haciendo una presentación en la industria cementera hablando pues de este tipo de temas y decíamos frente a los huracanes, que yo me los vivo actualmente entre junio y septiembre. Yo tengo amenazas constantes de huracanes y el tema ahora no es que vayamos a tener más huracanes, la frecuencia va a ser relativamente constante, el problema es la potencia, el poder que van a tener esos huracanes, porque gracias a que se calienta más la atmósfera, se evapora más agua, una atmósfera más caliente es capaz de sostener más agua y a la naturaleza, mejor dicho, no le gustan los gradientes ni poquito. Cualquier diferencia que haya en las temperaturas normales que debería haber entre la superficie del agua y la atmósfera, ¿qué hace la naturaleza? Una licuadora natural, y esos son los huracanes, y esa vaina llega, estabiliza otra vez la temperatura, arrasa con hasta el nido de la perra y sigue derecho, y cierto. Entonces, es muy berraco porque les doy este número para que se lo aprendan, el 70-70. Los huracanes hoy son el 70% más potentes que en los años 70.
finalmente... Y un ejemplo final, en San Martín, que es donde yo vivo, yo no vivía en esa época ya, pero en el 2017 pasó el huracán Irma y más o menos como en 6 horas que recorrió la isla, la volvió nada. Dorian ahora en septiembre pasó sobre las Bahamas y Irma iba como a 12 kilómetros por hora, una cosa así, no me acuerdo. Dorian pasó sobre las Bahamas como a kilómetro por hora, una cosa así. Entonces imagínense, se quedó 2 días dando vueltas sobre esa isla y para que se imaginen cómo es el tema de la velocidad de los vientos circulares de un huracán. Cuando han visto de pronto una carrera de Fórmula 1 que dicen, sí, ahí viene el carro de no sé quiéncito y ¡uf! Uno ni siquiera lo ve, uno solo escucha el sonido. A esa velocidad que pasan los carros es la velocidad circular de un huracán. ¿Te imaginas el poder destructor? Y si es 70% más ahora que en los años 70. Sí, lo que se vendrá, ¿no? Me imagino que en los próximos años se multiplicará. La Un potencia. poco ya como mirando, no sé, o sea, cuando uno empieza a leer las teorías de conspiración, que no sé si serán ciertas o no, hay varios ganadores de todo este tema de la pérdida de masa glaciar y demás. O sea, se habla de que Estados Unidos finalmente no se ha interesado mucho por los compromisos en términos del cambio climático, porque está esperando que se le derrita todo Alaska y empezar a hacer explotación de recursos minerales y fósiles que están debajo de la capa de hielo y que hoy les sale muy costoso explotar. Y lo mismo pasa con Rusia. Putin tampoco ha estado muy atento al tema, está esperando de que toda su superficie en Siberia pueda ser en algún momento una superficie cultivable o explotable en términos de recursos naturales. Diferente a lo que puede pasar a países del Caribe, como tú cuentas en Antillas, o diferente a lo que puede pasar a países que estamos en el perímetro ecuatorial, donde el cambio va a ser otro. O sea, finalmente acá ya lo estamos viviendo, porque cuando uno está, por ejemplo, en la sabana de Bogotá, ya no necesita estar de chaqueta o de saco, sino que uno puede andar normalmente de camiseta, ni siquiera sin traje. Y cuando ya va uno a las zonas más costeras, ya las oleadas de calor son mucho más fuertes y ya se está viendo acá, como se ve en los países con estaciones, que en los veranos son tan fuertes que empieza a cobrar vidas por el agotamiento que da el calor, y que en los inviernos también son tan fuertes que también pues, demasiadas vidas, sobre todo. Yo me acuerdo que en el 2018 yo estuve en Reino Unido y allá estaban documentando el nivel o sea, tratando de hacer políticas para la recolección de la gente que vive en las calles para poder llevar albergues, porque finalmente toda la gente que vive en las calles al quedar en albergues tiene un alto riesgo de perder la vida en el invierno por las bajas temperaturas que se llegan. Entonces, no sé si vos has escuchado esa conspiración supuesta que hay de los rusos y de los americanos Sí, claro. por... Eso no, pues hay mucha información sobre eso. Yo no lo voy a corroborar, pero eso tiene todo el sentido. Y lo mismo pasa con rutas, por ejemplo, comerciales, que pueden ir de un lado a otro por el polo y que ya no van a tener el hielo y no van a necesitar los rompehielos para poder cruzar y que van a ser mucho más rápidas en barcos. Eso tiene todo el sentido, Carlos. Esas cosas pueden pasar. De hecho, en Inglaterra ya están sembrando cepas de uva que no crecían a las temperaturas que ellos tenían. Entonces, eso es cierto. Esas cosas pueden perfectamente pasar. Increíble. Entendiendo un poco entonces lo que viene pasando en el mundo, traje dos gráficas de un gran estadista a nivel global. Hans Rosling murió hace unos años, pero tiene unas conferencias tremendas en TED y en YouTube. Los invito a que la revisen. Hans Rosling desarrolló una plataforma y traje aquí este gráfico de cuáles son las emisiones totales por país. Me gusta mostrar la animación, denme un segundo. Muestro. Me gusta mostrar las animaciones porque finalmente vuelvo a los niveles históricos y él va mostrando en Gapminder, va mostrando las emisiones. Estas son las emisiones totales anuales en miles de toneladas, como va creciendo en las diferentes regiones del planeta.
Y él arranca muy bien documentando la zona del Reino Unido, que fue donde inicialmente se dieron los primeros inicios de la revolución industrial con quema de carbón, y miren cómo se fue expandiendo por el resto de Europa y empieza luego Estados Unidos a mostrar su poderío en términos de quema de emisiones, y ya empieza a crecer en los 70s en Asia, o sea, cuando ya empieza a tomar fuerza de todo el Oriente en crecimiento de emisiones, y finalmente cómo ya se pueden ver los principales países del planeta en términos de emisiones ya ubicados en Estados Unidos, China, India, como gran parte de los actores, Rusia, como gran parte de los actores de las emisiones globales. Entonces se estima de que estas 50.000 millones de toneladas del planeta, un 40% son emitidas por dos países, China y Estados Unidos, las dos grandes potencias que determinan cómo se mueve la economía global, y que ya hoy lo hemos visto desde la guerra entre, pues no guerra, es guerra comercial finalmente entre China y Estados Unidos, que viene hablando desde el año pasado, octubre, noviembre del año pasado, los impactos que ha tenido en la economía. Entonces, claro, miramos aquí el nivel de emisiones. En China se hablan de unas 10.3 millones de toneladas, Estados Unidos de unas 5.25 millones de toneladas, con algo muy interesante. La China tiene 1.300, 1.400 millones de habitantes. Yo dividiera 10 millones de toneladas en 1.300, pues, de 1.300 millones, pues las emisiones por chino son muy bajitas. Cada chinito no emite tanto. En cambio, cuando yo hago la división de los 5 millones de toneladas de CO2, perdón, esos son 5.000 millones, estos son 10.000 millones, 10.300 millones. Cuando yo hablo de 5.000 millones de toneladas, de los 300, son 320 más o menos, millones de americanos, va a tener una emisión per cápita mucho mayor. O sea, es una población la cuarta parte y emite la mitad. Entonces acá es donde vamos viendo las diferencias en términos de las emisiones por país, y lo que significa a nivel global en la concentración de este gas en la atmósfera. Y esta también me gusta mucho. Esta ya sí muestra la emisión per cápita, y ya está calculada. La muestra también en la línea del tiempo. El Gapminder, si les gusta todos estos datos estadísticos, a mí me encantan los datos, entonces cuando tengo mi tiempo libre, en vez de meterme a ver películas y cosas, muchas veces me siento a jugar con las estadísticas. Me gusta mucho mirar los números, y ahí pueden encontrar de todo. Hay de economía, ambientales, sociales, hay de todo. Aquí nos está modelando entonces los niveles de emisiones per cápita. Interesante la emisión en Estados Unidos, que se habla de unas 16.5 toneladas de CO2 por americano. A diferencia de un colombiano, miren, el promedio de un colombiano somos 1.76 toneladas de CO2 por año. Y en las islas, no sé si Edgar tiene, es que por aquí no la puedo ver, no sé cuánto será, pero en las islas es alrededor de 1. Es un poquito más que las nuestras. Y puede estar asociado pues a que la generación de energía es distinta. O sea, Dale un poquito más a la derecha, pero se pueden llevar, por ejemplo, mira esas, San Kitts and Nevis, Antigua y Barbuda, esas están ahí a la vuelta de la esquina, y mira, 5.38. Ay, sí, es mucho más alto, es 4 o 5 veces más que Colombia, sí señor. Claro, Sí, exactamente. sí, sí. Seguir más, Dominica, por ejemplo, 1.86. Dominica tiene una mayor producción hidroeléctrica, pero la Ah, ok. mayoría de las islas tiene una la mayor parte de la producción es con combustibles fósiles. Es por eso, Entonces, exacto. es por eso, sí. Bueno, ese era como pues un contexto para entender qué pasa a nivel global. No sé si Edgar tiene algún otro dato que podamos sumar acá. No, dale. Entrando un poquito a lo que pasa en Colombia, el IDEAM es el instituto encargado en determinar este nivel de emisiones. Cuando miramos este nivel de emisiones para Colombia, también ha ido creciendo en el tiempo. Ha pasado más o menos de 1990 de 180 millones de toneladas al año 2010, que se hace el último reporte, de 258. O sea, viene un incremento tremendo en el nivel de emisiones. Gran parte pues también ha sido ajustes metodológicos en los modelos, porque ya cada vez es mucho más juicioso el ejercicio. Este último inventario tiene mucho más aporte
científico de investigaciones doctorales, de universidades y demás. Me ha gustado, pues el resultado finalmente nos da unas casi 260 millones de toneladas. Esas 260 millones de toneladas están concentradas, el departamento con mayor nivel de emisiones es el departamento de Antioquia. Y habla de que 10 departamentos concentran el 60% de las emisiones, del país. De esto, a diferencia de lo que muchas personas creen y que pasa también a nivel global, el transporte no es el gran aportante a las emisiones de efecto invernadero ni del país ni planetarias. Cuando uno mira el transporte, sumado transporte, todo el transporte terrestre, aéreo, marítimo, fluvial y demás del mundo, aporta únicamente entre el 11 y el 13% del total. La industria también, se habla de niveles del 11%, y a nivel global también se comporta muy similar, se habla del 11%, 12%, entonces no, esto no es como el real impactante en términos de cambio climático. Incluso cuando uno mira para Colombia los resultados del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, es los cambios en el uso del suelo y el sector agrícola los que realmente aportan a nuestro país en términos de emisiones. La ganadería se estima que aporta un 18% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, asociado mucho a las emisiones de metano del ganado, y de otro lado pues también a la deforestación asociada para la expansión de la barrera agropecuaria, tanto pues agrícola como ganadera. Y se ve mucho lo que viene pasando en Colombia, es que en la región de la Amazonía, del Meta, que aquí lo vemos como departamentos emisores, Meta, Caquetá y demás, que uno diría, pero ¿cómo así si allá los niveles de producción, industria, transporte y población son tan bajos? Están asociados a la pérdida de la cobertura forestal. Y significa también un aporte en términos de la reducción de estos niveles de captura de carbono a nivel global. Carlos, y otra cosa adicional ahí es que cuando uno deforesta un bosque que lleva ahí probablemente 80, 90, 100 años o inclusive más en esas regiones, el carbono que hay almacenado se libera. Entonces es uno de los problemas grandes que se tienen cuando uno evalúa cualquier proyecto que tiene que ver con cambio de uso del suelo, porque puede haber dos maneras de generar afectación. Una es con el cambio de uso del suelo directo, que es tumbar el bosque para plantar alguna cosa adicional o para meter ganado, pero el problema cuando uno, por ejemplo, en el caso mío que estaba analizando reemplazar zonas de ganadería con cultivos energéticos, había una preocupación que inclusive se midió y era el cambio indirecto de uso del suelo, porque si se desplaza ganadería, el impacto indirecto va a ser este ganadero querrá seguir con su negocio, si no quiere interactuar con este bioenergía, entonces probablemente va a ir a tumbar bosque para hacer los mismos potreros y seguir con su negocio de ganadería. Esa es una parte difícil. Y les quiero dar un dato que yo no sé si yo te pasé ese artículo, Carlos, que era sobre el potencial que tiene Colombia para el desarrollo de este tipo de proyectos. Y es que la gente siempre dice, hombre, sí, pero es que vos vas a sembrar energía donde se podría sembrar comida. Colombia es uno de esos países afortunados en los que todavía hay mucha tierra disponible y nosotros tenemos más o menos 25 millones de hectáreas en las que podemos desarrollar lo que queramos, comida, energía, cualquier tipo de proyecto productivo que requiera uso de suelo. Entonces, lo que pasa es que hay que hacerlo de una manera sostenible. Entonces, en estas regiones que estás diciendo, un buen aporte es ese, y lo que sigue es que ya vamos a saltar a hablar de eso, también ahí vi la diapositiva, pero para dárselos así en términos muy, muy, muy escuetos, porque la ganadería es una cosa compleja, y es que una sola vaquita, cuando está echándose peitos o eructando, está emitiendo metano, que calienta la atmósfera mucho más que el CO2. Pero adicional a eso, el estiércol cuando se empieza a descomponer empieza a generar óxido nitroso. Entonces, en estas zonas donde se tumba el bosque,
y se reemplaza con ganadería, por ejemplo, además del pulso de emisión de lo que había almacenado en la vegetación, y sobre todo que también se quema, entonces ahí hay unas emisiones pues de CO2 biogénico. Está esta generación de estos gases que les decía, el metano y el nitroso, y el nitroso tiene un potencial mucho más alto. Ya vamos a pasar a eso. Sí, justo a eso vamos y yo creo que ya en un par vamos terminando, que nos está acabando pues el tiempo del webinar. Realmente nos toca hacer otro webinar ya profundizando un poquito más al cálculo y al diagnóstico, la gestión del efecto invernadero, como toda esta parte del cambio climático. Este webinar corto era más introductorio. Y acá hay un listado como estos gases que venía hablando Edgar, donde podemos empezar a entender varias cosas. Cada gas se puede tener en términos de una medida relativa, en términos de cuánto calor puede atrapar cada uno de ellos en comparación pues con el dióxido de carbono. Entonces lo que hablaba ahorita Edgar está muy relacionado con eso. El dióxido de carbono es un gas que se ha tomado como el gas de equivalencia por ser el más abundante, es producto de la combustión. Yo quemo un hidrocarburo que son carbonos e hidrógenos, y cuando yo lo quemo para producir energía, él va a liberar CO2 o dióxido de carbono. O sea, los carbonos mezclados con el oxígeno para la combustión va a generar dióxido de carbono. Entonces, este es nuestro gas equivalente. Y el metano como tal, según el último reporte, el AR5 del IPCC, es un gas que tiene un potencial de calentamiento de 28 veces más, o sea, tiene una medida relativa en términos de que puede atrapar 28 veces más calor que el metano. Pues unas unidades que ahorita las vamos a ver en términos de vatios sobre metro cuadrado Kelvin. El óxido nitroso tiene un potencial de calentamiento 265 veces mayor. Otros gases que son los gases refrigerantes. Mucha gente a veces confunde el daño a la capa de ozono, que incluso en estos días apareció otro agujero, ya no en el sur, sino en el norte, tristemente. Confunden los gases, pueden tener un doble efecto. Los gases refrigerantes, no todos, pero sí algunos, tienen un efecto en términos de agotamiento de la capa de ozono y además pueden tener un efecto en términos de aumento o un efecto invernadero. El hexafluoruro de azufre, que es un gas no tan conocido, este es un gas que se utiliza como interruptor del arco eléctrico, evita el arco eléctrico en subestaciones de energía eléctrica, tiene un potencial bien alto. Y el otro gas importante incluido pues, en las últimas inventarios del IPCC es el trifluoruro de nitrógeno, la industria para construcción de pantallas líquido. Un poco de esto es que esos potenciales de calentamiento global son calculados en laboratorio, varios estudios científicos empiezan a determinar cuál es ese forzamiento radiactivo, o sea, toda esa energía que se puede atrapar por cada metro cuadrado, y hacen unas variaciones de ambientes para poder determinar cómo podría generarse todo este atrapamiento de calor en la atmósfera. No sé si tienes algo para completar en este punto, Edgar. Sí, ahí hay una cosa importante y es que ahí se puede ver el impacto del CO2 por la cantidad, ¿cierto? Entendamos ese forzamiento radiactivo como la forma como calienta la atmósfera. Y ahí podemos ver que efectivamente es más CO2 que metano, pero entre más metano emitamos, eso va a calentar mucho más rápido y tiene un problema, y es que hay un proceso de degradación química que hace que ese metano los primeros 20, 30 años esté calentando como metano, pero por interacciones, por reacciones químicas pasa a CO2. Entonces sigue calentando, y aquí hay una cosa muy importante para mencionar para que entendamos esa gráfica muy bien, y es que entre todos esos gases hay diferencias. Y hay unos que son llamados los gases bien mezclados, como el dióxido de carbono, el metano, el dióxido de nitrógeno, el hexafluoruro de azufre, los clorofluorocarbonados que están pues ahí. Esos gases se mezclan súper bien en la atmósfera y son súper estables. Entonces se quedan de años a milenios calentando la atmósfera. Mientras que hay otros gases que se llaman los de forzamiento climático de corto plazo, y ahí está el carbón negro,
el carbono orgánico, otros óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, compuestos orgánicos volátiles. Entonces, esos están por menor tiempo. Y yendo un poquito atrás a lo que estabas mencionando ahora, el potencial de calentamiento global, y que eso conecta con la última diapositiva, y que eso pues fue parte también de tu invitación para que conversáramos, Carlos, es que cuando uno analiza cómo se calienta la atmósfera con una métrica como el potencial de calentamiento global, que en inglés es GWP, Global Warming Potential, uno coge todos esos gases y los mete en la misma bolsa y con eso dice uno, en función del CO2, todo lo que hay calienta así. Pero por lo que les acabo de decir, ese es un problema en la determinación del impacto de todos estos gases. ¿Por qué? Porque cuando uno va a tomar decisiones, bien sea como gobierno o como empresa privada o como individuo para hacer las preguntas adecuadas, entonces, ¿cómo voy a gestionar yo esa misma bolsita que tiene el CO2 que calienta 500, 600 años, pero también tiene el carbono orgánico que calienta 12 años, una cosa así? Entonces, ¿a qué le invierto yo el dinero o dónde voy a empezar a generar planes de control o de mitigación, que finalmente lo que podemos ver nosotros es ya mitigar? Entonces, por eso es que surgen otro tipo de métricas, que es la última que vamos a mencionar, que permiten entender mejor estos fenómenos y tomar decisiones más acertadas. Entonces, para terminar, pues ahí puedes devolverte un segundo, porfa, Carlos. Miren que hay algunas sustancias que tienen color azul. Estas sustancias lo que pueden hacer es enfriar la atmósfera. Entonces les doy un ejemplo, los óxidos de azufre, que tanto pues hablamos de las emisiones de los vehículos y esto, ellos también generan en algún momento un enfriamiento de la atmósfera. Lo que pasa es que cuando llueve, entonces se puede presentar la lluvia ácida y el problema es otro. Y si ven la parte más bajita de esta gráfica del forzamiento radiativo, miren que el efecto de los humanos es muy grande comparado con lo que solamente genera el sol por irradiación. Y esto es ciencia probada. Esto no... Hay mucha gente que niega el cambio climático y contratados pues por ya sabemos quién, que se peina de lado y es mono y no le ha dado coronavirus. Entonces, el problema es que pagan para mostrar que eso no es verdad y hablan de los ciclos de Milankovitch y después podemos hablar de eso si querés, Carlos, pero esos son ciclos pues solares y de interacción con el planeta que sí se calienta, pero es que miren nomás el impacto de lo que estamos emitiendo nosotros. Entonces, preocupante, sí, dale. Y esta ya es la última para dar paso a unas preguntas. Y aquí, entonces, la diferencia con el GTP, que es una métrica que el panel intergubernamental del cambio climático propuso en 2013, esto tiene una aproximación muy diferente al potencial de calentamiento global, porque esta lo que muestra es el efecto en la temperatura. ¿Cuál es el cambio en la temperatura en un punto dado en el tiempo? Entonces, cuando uno quiere ver efectos en el largo plazo, uno dice, hombre, es mejor evaluar con el potencial de cambio de temperatura global, porque ahí realmente sí se puede ver el efecto a largo plazo. Tomen nota de lo que les voy a decir, porque yo creo que esta es la manera más fácil de entender la diferencia entre el potencial de calentamiento global, el Global Warming Potential, y el Global Temperature Change Potential, el potencial de cambio de temperatura global. Y es, con el potencial de calentamiento global, uno que puede entender de ahí, por ejemplo, problemas de estrés térmico para las personas, malnutrición, ¿cierto?, que tienen que ver con la adaptación, desplazamiento de especies, ¿cierto?, adaptación de los ecosistemas, el blanqueamiento de corales, cambio en los biomas. Miren que todas estas son cosas de
de un plazo mediano hacia abajo, mientras que el potencial de cambio en la temperatura lo que nos permite ver es cómo va a ser el incremento o cómo esas temperaturas pueden impactar el incremento del nivel del mar. Por ejemplo, a qué velocidad se pueden descongelar los polos, ¿cierto? El hielo en los polos. Entonces, miren que ahí yo estoy hablando y conecta con lo que decía al principio de procesos mucho más lentos, ¿cierto? Y ahí siempre está, yo creo que lo vieron en una verdad incómoda uno, el ejemplo de la rana que la meten en la olla con agua y la ponen a calentar y la rana no se sale, pero si la tiran a la olla hirviendo la rana brinca. Nosotros estamos metidos dentro de la olla y nos están cocinando a fuego lento. Está buenísimo. Ese es el mejor ejemplo. Bueno, Edgar. Sí, era la explicación pues de eso para que no fuera como tan raro pues ni tan denso de qué se trata, pero creo que queda claro así. Excelente, excelente. Bueno, ya yo creo que hasta aquí podemos dejar ya la introducción al cambio climático. Nos quedan unos cuantos minuticos para dar respuesta a algunas preguntas que nos han hecho en el chat. María Fernanda Tamayo nos pregunta, en escala global, ¿cuál sería el sector que mayor genera gases de efecto invernadero? Edgar, ¿podríamos hablar de alguno en específico? Indudablemente la generación térmica de energía es de lo que más impacta, y también pues la ganadería. Y eso está muy relacionado con la cantidad de plantas térmicas que existen pues, en países como China, como India, pero también es claro que ellos están trabajando muy duro en formas más limpias de generación de energía. Claro, Edgar, y no solo en energía eléctrica, también en energía térmica, porque los países de estaciones finalmente también utilizan combustibles para poder generar vapor en invierno, ¿no? Que es lo que se ve, por ejemplo, en los países de estaciones. Entonces, yo creo que ahí estaría. O sea, realmente el quemado de combustibles fósiles es el 60%. Hay una pregunta de Diego Alejandro Pérez. ¿Qué piensan sobre los estudios del IDEAM, que son de 2010? ¿Por qué el instituto no utiliza, compilan estudios de emisiones que realizan diferentes sectores, infraestructura, industria y demás, y así tener datos más actualizados? Yo creo que ahí vos estás más capacitado para responder eso, Carlos, pues con respecto a los inventarios nacionales, ¿cierto? Sí, finalmente lo que se venía haciendo en los inventarios hasta la COP21 en París eran inventarios que podían tener hasta 4 o más años dentro del ejercicio. Después de COP y a partir de este año, ya una de las exigencias que se hacen en términos de metodologías e información mucho es por los volúmenes tan gigantes para modelar información. Cuando nosotros hacemos la huella de carbono de una empresa, Gaia, nosotros empezamos el ejercicio y aunque es muy simple, porque finalmente es conocer todos estos consumos de combustibles, energía y demás para poder multiplicar, en un próximo webinar les vamos a explicar cómo se hace una huella de carbono. Finalmente nos demoramos 3, 4, hasta 6 meses para una empresa. Imagínense, para un país, recoger los volúmenes de información. Entonces, por eso. Pero ya a partir del año 2020, uno de los requisitos de las conferencias de las partes es que cada 2 años, o sea, interanual, se pueda estar reportando los inventarios. Pero es más por eso, Diego, por los volúmenes de información. Si Diego quiere ver más información, la UPME, Unidad de Planeación Mineroenergética, recopila datos, y yo creo que después con una buena frecuencia. La verdad en este momento no sé qué tan actualizados estén, pero ahí por lo menos puede hacer uno algún tipo de estudio e inferir pues lo que pensando. Sí lo tienen un portal muy bueno que uno puede incluso jugar con la data, como el que les mostré ahorita de Gapminder, donde uno puede empezar a jugar con la información, descargar datos, llevarlos a Excel y modelar. Ese es una buena fuente. Hay otra pregunta que nos hace Luis Miguel Cárdenas desde Bogotá. Dice, ¿qué acciones están emprendiendo los gobernantes, en particular Medellín, para frenar cambio climático? En lo que se ha venido aquí trabajando específicamente en el área metropolitana, el problema ha sido pues mucho más grave pues por la calidad del aire. Vivimos pues en unas condiciones topográficas que no facilitan la salida de los gases contaminantes en 2 periodos del año.
lo que está significando unas 3.900 muertes al año. O sea, hoy estamos hablando del COVID pues, en Colombia y no sé cuántas muertes irán porque no veo muchas las noticias, pero sé que no van 3.000 todavía. Y ya hoy en Colombia mueren más de 8.000 personas al año por problemas de calidad del aire y sin contar otras enfermedades que están cobrando vidas. O sea, finalmente aquí el tema se habla mucho es de la calidad del aire, pero pues aporta el cambio climático. Y ya hay varias políticas, no solo en Medellín, sino a nivel nacional, que se definen en los planes ambientales sectoriales, muchas llevadas hacia los cambios en vehículos por vehículos eléctricos. Al 2050 los vehículos públicos deben ser eléctricos. Eso es una política nacional, donde hay un plan de reconversión por años, por ejemplo, y donde se están dando incentivos para los cambios en energía. Parte de ellos es lo que determinan los incentivos de la ley 1715, que busca estas fuentes de energía no convencionales en términos de generación, donde entran las pequeñas centrales hidroeléctricas, las eólicas, la solar y demás, que creo que incluso puede conectar con una pregunta que hace Ana Dorli, que es para el sector energético. La propuesta sería aumentar las renovables, solar, eólica y otras. No sé qué piensa Edgar, porque sé que has estudiado mucho de los energéticos. Bueno, antes de Sí. responder ese pedacito, quiero decir una cosa para la pregunta de Luis Miguel, y es que desafortunadamente todas esas acciones, no solo en Medellín, sino en todas partes, no son tan rápidas como uno quisiera, pero Medellín tiene una cosa muy importante que no tienen otras ciudades del país, y es que por lo menos se está midiendo. Entonces, el cuento es que aquí ya sabemos qué tan grande es el problema, pero tú que estás cerca al Valle de Sogamoso, es probable que hayas visto y hayas notado el impacto, aunque han venido cambiando. Corpo Boyacá ha influido mucho pues en eso, pero el tema de los chircales y todo este cuento, pero en el Valle del Sogamoso el fenómeno es muy similar a lo que tenemos acá. El problema es que no se mide, ¿cierto? Entonces, más allá de las acciones que se estén tomando para frenarlo, es lo más importante medir y entender realmente cuánto estamos teniendo. Pero al final de cuentas, Luis, el cambio climático no es un problema regional, el cambio climático es un problema global, por lo que explicaba ahora, porque cada kilogramo que emitimos de CO2 finalmente se mezcla también, que eso termina teniendo un impacto global. Y para la respuesta a lo del sector energético, de las energías renovables, solar, eólica, yo creo que eso sería una muy buena solución, implementándolo en los sitios donde se pueda. Entonces, te doy un ejemplo. Dentro de lo que yo encontré con el estudio es que esta zona entre Magdalena, Sucre, tiene muchas tierras que se podrían usar para energías renovables, biomasa en este caso. Y nomás te doy un ejemplo. Nosotros no tenemos sembrado, por ejemplo, no tenemos plantaciones energéticas para combustible sólido, como sí lo tiene, por ejemplo, Uruguay. Uruguay tenía hace un par de años como 1 millón de hectáreas sembradas nomás para esto. Chile lo empezó a hacer hace rato también y tienen como 4,5, 5 millones de hectáreas. Brasil tiene una meta como de 12 millones de hectáreas e imagínate el tamaño de Brasil y el tamaño de Colombia y la posibilidad que nosotros tendríamos para esto específicamente. La solar, indudablemente, nosotros por estar en el trópico tenemos un potencial muy grande. Los precios de la energía solar instalada han venido cayendo lo mismo que la eólica. El problema con la solar y la eólica es que hay que seleccionar muy bien el sitio, porque si tú tienes una alta nubosidad, la capacidad de generación no es tan buena. Y la eólica pues requiere un buen aporte pues de viento a lo largo del año, porque si no son inversiones también muy, muy altas que no terminan pagando lo que pues no dan el payback. El cuento aquí adicional es que como Colombia es un país que genera
a partir pues de hidráulica. Entonces eso también frena un poquito este otro tipo de energías, porque aquí ya es la costumbre, ya es lo que sabemos hacer muy bien, y comparado, por ejemplo, con la generación térmica, pues es mejor, ¿cierto? Claro, y para completar un poco, Edgar, en algunos estudios de análisis de ciclo de vida incluso han cuantificado la huella de carbono asociada a todo el ciclo de vida, extracción de materiales y demás de los diferentes tipos de tecnología. Y cuando uno revisa increíblemente las pequeñas centrales hidroeléctricas que en Colombia hacemos desde hace tantos años, donde tenemos en ríos, incluso en ciudades, Río Cali tiene dos pequeñas centrales hidroeléctricas, se convierten en las tecnologías de mayor baja emisión. Entonces está bien, bien chévere. Todavía tenemos 82 personas conectadas, Bueno, entonces podemos dar tiempo como para, porque ya nos pasamos incluso del tiempo de la horita, pero yo démosle respuesta a algunas preguntitas. Señor. sí, quiero decir algo de lo de la Sí, ley que sí. preguntaba Fernando Redondo A sobre eso la iba. ley de Pero, cambio climático. Ah, ok, y hay dale. otras también que podemos conectar ahí como para cerrar la de Fernando, por ejemplo, la de Ana Dorli que habla de gobernantes, empresarios. Hay varios que están preguntando como, bueno, ¿qué viene haciendo no solamente qué viene haciendo gobierno, sino también qué viene haciendo los industriales, los empresarios en términos de cómo vamos a reducir las emisiones? Y yo opino sobre esa ley de cambio climático que, bueno, muy bueno que tengamos una ley de cambio climático, pero necesitamos los decretos y las resoluciones para que eso efectivamente se implemente. Pero lo que buscaba pues esa ley, que era que se definieran esos planes de cambio climático en los territorios, yo creo que son instrumentos muy buenos que le dan herramientas pues a las regiones para poder empezar a tener acción, ¿cierto? Acción específica. Y más o menos por ahí adelante pregunta Alejandro Cano qué se puede hacer. Yo creo que más que gobernantes, autoridades ambientales, es la comunidad. Aquí lo que tenemos que hacer todos nosotros para salirnos de esa olla de fuego lento es generar conciencia. Es lo que les decía al principio. Aquí ya hablamos, dimos datos, explicamos cosas de manera jocosa, dijimos un par de cositas pues como interesantes, un par de datos, pero el cuento es más, ¿yo qué voy a hacer? Hoy por hoy, listo, estamos disminuyendo las emisiones de manera importante porque nos estamos movilizando, pero ¿cuántas veces evitamos emisiones siendo conscientes? ¿Cierto? Cada uno tiene que hacer eso y ya frente a autoridades ambientales y gobernantes es, si sabemos que hay leyes, que hay decretos, que hay resoluciones, ¿qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos para exigir que se cumplan y que se implemente lo que está allí? Escribimos a las autoridades ambientales preguntando, asistimos a foros o reuniones que hacen. Eso es importante hacerlo. Uno tiene que hacerse las preguntas, ser consciente y hacer las preguntas. Sí, sí, así es. Y incluso ahorita para completar, a mí me ha gustado mucho, yo creo que finalmente estas leyes y estos planes, porque pues no solamente la ley de cambio climático, sino que es el plan integral de cambio climático, y hay otros, gestionan recursos no solamente del presupuesto nacional, del presupuesto de las regiones, porque las regiones están obligadas a definir su plan regional de cambio climático, pues entonces finalmente se están movilizando recursos y acciones desde la investigación, desde la acción y desde la gestión del cambio climático en Colombia. Ahorita, por ejemplo, hay una licitación de Fondo Acción que tiene fondos por 12.000 millones de pesos para poder mitigar, o sea, específicamente para mitigación de gases de efecto invernadero en las regiones de Colombia, donde se van a seleccionar 10 proyectos, son proyectos demostrativos, o sea, finalmente son leyes que por su característica de ley, por supuesto, pueden permitir la asignación de este tipo de recursos. No sé, Edgar, si dejamos para una última pregunta, igual yo creo que nos va a tocar hacer una próxima sesión del Sí, webinar, porque ya son las bueno, 10 y ya sí se nos ha ido pues como claro. algunas personas. Ya Yo solo varios, quiero responder algo muy rápidamente que están preguntando, pues orientado al sector de la construcción, y es que hay muchas iniciativas en las que se están reemplazando los motores
muchos de los vehículos, tanto de transporte de materiales, materias primas, producto, a gas. Y cuando uno compara entre combustibles fósiles, el gas es el menos peor, por decirlo así, en el momento de la combustión para la generación de CO2. El problema es la producción pues, de ese gas a lo largo de la cadena, pero sí se están haciendo muchos esfuerzos, inclusive revisando otros tipos de tecnología como producción de diésel, de diésels, diésel de biocrudos, pues diésel a partir de Biomasa. organismos, biomasa, sí, exactamente. Entonces ese tipo de cosas se están haciendo y que impacta pues enormemente a la industria de la construcción. Perfecto. Bueno, no. Muchas gracias a todos. Ya siendo las 6:10, nos les robamos 10 minutos más a nuestra audiencia. Edgar, mil gracias por tus aportes. Fue, creo que, muy bueno y los comentarios que nos han hecho en el chat han sido pues como de mucho agradecimiento y que les pareció muy interesante el ejercicio. Vamos a programar otra sesión porque, Edgar, nos faltó tema y podemos entrar un poco más a entrar a cómo lo que terminaste hablando. Yo creo que me gustó mucho para darle continuidad en el próximo webinar. Es como, bueno, y cómo nosotros como personas podemos empezar a reducir esta huella, cómo las empresas pueden reducir esa huella. Y eso nace de cómo empezamos a medir, y cómo empezamos a reducir, y cómo siguen otras cosas como las compensaciones, cómo gestionamos los riesgos. Vos durante el webinar hablaste de lo que pasa en tu isla y me imagino que allá estás viviendo todo este análisis de riesgos climáticos. Entonces yo creo que podríamos continuar con otra sesión bien chévere de este tema. Edgar, no, mil gracias por dedicarnos a este espacio tan ocupado, sacar una hora para compartir con todas las personas que estuvieron conectadas. Muchas gracias por la invitación y qué bueno ver tanta gente y ánimo a compartir las ideas y las cosas con todas las personas cercanas. Claro que sí. Edgar, un abrazo. Gracias. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao, que estén bien. Gracias, chao.